Perfecto. Entonces, habíamos visto la clase pasada, haciendo un pequeño resumen, habíamos visto que la ecuación de Bernoulli es una ecuación que se utiliza para describir fluidos. Es la forma más básica de describir el movimiento de un fluido. Entonces, la ecuación de Bernoulli, según lo que vimos en la sesión pasada, es la ecuación más básica para describir un fluido. Esta ecuación, recordemos, según lo que vimos la clase pasada, dice que la cantidad de energía mecánica para una línea de corriente de fluido se mantiene constante. Habíamos visto que esta era la energía de flujo, que está dada por la presión sobre la densidad. Este es el término de energía cinética, que está dado por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y este término es gravedad por altura, que es la energía potencial. La suma de la energía de flujo más la energía cinética más la energía potencial es constante a lo largo de una línea de corriente, ¿sí? Como lo dice aquí en este enunciado, la suma de energía cinética, potencial y de flujo de una partícula de fluido es constante a lo largo de una línea de corriente durante un flujo estacionario cuando los efectos de compresibilidad y de fricción son despreciables, ¿sí? Entonces recordemos que esta fue la ecuación de Bernoulli a la que habíamos llegado. Y esta ecuación, recordemos que tiene cuatro suposiciones. La primera suposición es que el fluido es incompresible, que esa condición pues, se cumple para líquidos y para los gases en algunas ocasiones, cuando cuando la presión del gas es pequeña o cuando la temperatura del gas es muy grande. Entonces, la primera condición es cuando es incompresible. La segunda condición es cuando es un flujo irrotacional, o sea que no tiene movimiento de rotación. La tercera es que es un flujo estable, ¿sí? Es decir, que las velocidades no están cambiando. Si ustedes recuerdan que yo les había dicho de que la única forma de que pase esto es que el flujo, o sea, el caudal del líquido, o sea, los metros cúbicos por segundo no estén cambiando, ni estén aumentando ni estén disminuyendo, sino que son siempre los mismos y en cada punto la velocidad siempre es la misma. Y la última suposición es que no hay pérdidas de fricción, ¿sí? Entonces, esta ecuación tiene unas limitaciones, ¿sí? Tiene limitaciones, la ecuación de Bernoulli. Lo que nosotros queremos hacer hoy es estudiar una ecuación que se pueda generalizar de una mejor forma, ¿sí? Que se pueda generalizar. Entonces, es una ecuación más amplia para irnos acercando más a la realidad de cómo es el flujo de un fluido. Entonces, para esto vamos a introducir el concepto que se llama la ecuación general de la energía. Entonces, la ecuación general de la energía, algo muy importante, es que nos va a servir para describir el movimiento de un fluido ya de forma real, incluyendo las pérdidas energéticas que experimenta el fluido. Porque recordemos que cuando un fluido se mueve, pues el fluido tiene una viscosidad. Si ustedes recuerdan, la viscosidad es, eh, es la fricción interna que hay entre las moléculas del fluido cuando se están moviendo. Entonces, esa viscosidad, esa fricción de las partículas del fluido y también la fricción de las partículas del fluido con las paredes de la tubería ocasionan unas pérdidas de energía, porque son unas pérdidas de fricción por calor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta ecuación nos va a incluir esas pérdidas, ¿sí? Y va a incluir otros factores, ¿sí? Entonces, aquí vamos a escribir, vamos a leer, dice, la ecuación de energía para el flujo estacionario por unidad de masa se puede escribir convenientemente como una,
como un balance de energía mecánica. ¿Cómo? Entonces, aquí viene algo muy importante y es que la ecuación de Bernoulli, que vimos la clase pasada, la podemos extender, la podemos agrandar a esta ecuación. Entonces, para que ustedes entiendan un poco, si nosotros nos devolvemos, miren esta ecuación de Bernoulli que está aquí, esta ecuación, miren este primer término, estos primeros tres términos, serían prácticamente estos primeros tres términos de acá. Esta es la energía que hay por la ecuación de Bernoulli, pero aquí le vamos a agregar un término, muchachos. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para entender bien esta ecuación es lo siguiente. Ojo pues. Cuando ustedes en física escuchen de un balance de energía, prácticamente quiere decir que la energía inicial, ¿sí?, es igual a la energía final, ¿sí? O también podríamos decir que la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos de que la ley de la conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, esta ecuación general de la energía se llama la ley de la conservación de la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner que todo esto es la energía que entra, ¿sí? O la energía que está entrando a la tubería o al volumen de control, y toda esta es la energía que sale, toda esta de acá, ¿sí? Esta es la energía que sale. Entonces vean pues, ¿cómo sería? Resulta que, como ustedes pueden observar, aquí tenemos tres términos, que serían la energía mecánica con la que entra el fluido a la tubería. La energía mecánica tiene punto uno, quiere decir que es la energía con la que entra, o la inicial, ¿sí? La energía mecánica inicial. Más, y aquí hay un término nuevo que se le está agregando a la ecuación de Bernoulli, que es más, aquí hay un término y esto es la energía de la bomba, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner que esto sería la energía de la bomba, ¿sí? Por una bomba. Entonces, ¿cómo así, muchachos? Vean, para que me entiendan. Resulta que usualmente cuando nosotros tenemos un montaje de fluidos, hay veces que se utilizan unos dispositivos que se llaman bombas. ¿Para qué se utiliza la bomba? Para, como su nombre lo dice, para bombear el fluido, es decir, para empujar el fluido hasta un lugar determinado. Esa bomba lo que hace es que aumenta la energía del fluido. Entonces, por eso se pone en este lado de la ecuación. Porque la bomba lo que hace es que le cede energía al fluido, ¿sí? Ingresa energía al fluido. Entonces aquí vamos a poner todos los términos que ingresan energía al fluido, ¿sí? Al fluido. Todos los términos que ingresan energía. Entonces sería estos tres términos de energía que son con las que el fluido tiene inicialmente, más la energía que ingresó, ¿sí? Que es la energía de la bomba. Estas bombas se utilizan mucho en ingeniería biomédica, cuando se están haciendo, por ejemplo, cirugías. Ustedes han escuchado hablar de que hay aparatos que bombean, por ejemplo, sangre en una cirugía, y estas bombas, pues obviamente están moviendo un fluido determinado, ¿sí? Usualmente es la sangre. Entonces esa bomba le va a aumentar la presión a la sangre, le va a aumentar la energía, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que bombear agua a un lugar, por ejemplo, a un segundo piso, esa bomba lo que hace es aumentar la energía del fluido. ¿Por qué? Porque aumenta la presión del fluido, ¿sí? Prácticamente lo podríamos entender como si esta bomba le estuviera incrementando presión a este factor, ¿sí? Básicamente eso es lo que está sucediendo. Entonces, esta es la energía que entra o la energía inicial, ¿sí? Del fluido. Y esto es igual a la energía que sale. Entonces, vamos a mirar el lado derecho de la ecuación. Este lado derecho de la ecuación está formado por estos términos. Este primer término, estos tres términos, que son la energía mecánica del fluido, que es debido a la ecuación de Bernoulli, ya lo habíamos visto antes. Esto es la energía del fluido. Pero le vamos a sumar otros dos términos.
Entonces, aquí le vamos a sumar este primer término, que se llama la energía de la turbina. Entonces, hay veces que el fluido mueve una turbina, como cuando se está generando energía. Ustedes saben que para nuestras casas llega energía por generación hidroeléctrica. ¿Qué significa generación hidroeléctrica? Que el agua, al pasar por una turbina, la mueve y, y ese movimiento produce electricidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de ahí? Sacar, energía del fluido. Estamos sacando energía del fluido. Entonces, como estamos sacando energía del fluido, este término de la turbina siempre va a ir a la derecha, porque esta es la energía que sale, ¿sí? Entonces, aquí sería más el trabajo de la turbina. Siempre que un fluido pase por hélices que se muevan, entonces siempre que un fluido haga que se muevan unas hélices, eso se llama trabajo de turbina y hay que tenerlo en cuenta en la parte derecha de la ecuación, ¿sí? Siempre que utilicemos un fluido para mover, siempre que utilicemos un fluido para mover una hélice, ¿sí? Se llama trabajo de turbina. La diferencia entre turbina y bomba es muy sencilla. La bomba usualmente hace que se mueva el fluido. ¿Sí? La bomba hace que se mueva el fluido, mientras que la turbina es el fluido el que hace que se mueva la turbina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La bomba empuja al fluido, mientras que el fluido empuja la turbina. ¿Sí? Esta es, digamos, la diferencia entre esas dos. Y vamos a agregar un tercer término. Este tercer término es súper importante porque nos habla de las pérdidas que hay por fricción, ¿sí? Entonces, en este caso, las pérdidas de energía mecánica, ¿sí? Es un término que se denota como E minúscula, ¿sí? Y ese término de E minúscula, ¿por qué se pone minúscula? Porque va a ser la energía en total dividida entre la masa, ¿sí? Toda esta ecuación, toda esta ecuación que ustedes ven acá es por unidad de masa, ¿sí? ¿Por qué significa que es por unidad de masa? Que es energía sobre masa. Toda la ecuación se divide entre masa, ¿sí? Entonces, toda esta ecuación que ustedes ven acá, es energía, tiene unidades de energía sobre masa, ¿sí? Entonces, el, el trabajo de la bomba, este es trabajo de la bomba sobre masa. Este es energía de la turbina sobre masa. Y esta es energía sobre masa. ¿Sí? Toda esta ecuación es sobre masa. Entonces, básicamente, esta es la ecuación modificada de Bernoulli, la ecuación ampliada, es decir, la ecuación general de energía. Entonces, la vamos a resumir como ¿qué? Como el término de Bernoulli, la energía mecánica inicial, más el trabajo de la bomba es igual a la energía mecánica final, más el trabajo de la turbina, más las pérdidas de energía debidas a la fricción. Básicamente esa es la ecuación, ¿sí? Ahora, muy bien, esa ecuación general de la energía se puede escribir no en términos de energía sobre masa, sino que se puede escribir en términos de alturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos escribir esta ecuación que fue la que acabé de escribir en la diapositiva anterior? ¿Cómo se puede escribir esta ecuación en términos de alturas? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es dejar que esta ecuación ya tenga unidades de altura. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Miremos este término de aquí. Este término de acá es gravedad por altura. O sea que este término tiene unidades de gravedad por altura. Si nosotros dividimos toda la ecuación entre gravedad, si dividimos toda la ecuación entre gravedad, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, se me va a cancelar esta gravedad y va a quedar Z1, que es una altura. Por lo tanto, como aquí queda Z1, que es una altura, pues todos los otros términos también tienen que tener unidad de altura. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos a esta ecuación es dividir entre la altura
y al dividirla entre la altura me va a quedar esta de acá, ¿sí? Perdón, la divido entre la gravedad y al dividirla entre la gravedad me va a quedar esta ecuación que tenemos acá. Entonces miren que si dividimos entre la gravedad, queda aquí abajo en el denominador este primer término, aquí queda sobre 2G, aquí se cancela la gravedad, aquí, muy importante, al dividir este trabajo de la bomba, entre la gravedad me va a quedar la altura de la bomba, ¿sí? Entonces esa es la primera ecuación que nosotros vamos a tener, que, que la altura de la bomba, la altura de la bomba es igual a el trabajo de la bomba sobre la gravedad, ¿sí? Esta es la primera ecuación que nosotros vamos a tomar. En el segundo término, ¿qué nos queda? La gravedad nos va a quedar aquí al lado de la densidad. En este término nos queda la gravedad al lado de 2G. En este término la gravedad se canceló. En este término otra vez, si dividimos el trabajo de la turbina entre la gravedad me va a quedar la altura, así similarmente. O sea que de ahí sacamos una segunda ecuación de que la altura de turbina es igual a el trabajo de turbina sobre gravedad. Y finalmente eh, viene este término, la energía mecánica. Si la dividimos entre la gravedad, nos va a dar las pérdidas en términos de altura. Entonces esta es la otra ecuación, que HL es igual a las pérdidas de energía sobre la gravedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas tres ecuacioncitas. Básicamente, muchachos, ¿qué es lo que significa esta ecuación de acá abajo? Básicamente lo que significa es que es la misma ecuación de la conservación de la energía, pero en términos de alturas, ¿sí? En términos de alturas. Recuerden que siempre cualquier ecuación de energía se puede pasar a altura, ¿sí? Esto nosotros lo podemos recordar. Ustedes recuerdan que en algún momento hicimos el ejemplo de que habían unas alturas, altura de estancamiento, la presión de estancamiento y todo, se define es porque cuando usted toma términos de la ecuación de Bernoulli, cada término de esos se puede representar como una altura. Es decir, que yo puedo tener la ecuación de energía en términos de energía o en términos de alturas, ¿sí? Entonces esa es la primera, pero es la misma ecuación, ¿sí? Básicamente. Muy bien, entonces, ahora vamos para la ecuación en términos de potencia, ¿sí? Entonces, la ecuación general de la energía también la puedo escribir no en términos de energía, sino en términos de potencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, miren, esta ecuación que fue la original que yo les mostré, esta ecuación, que es la ecuación general de la energía, lo que voy a hacer, lo que le voy a hacer a esta ecuación es multiplicarla por m puntico. ¿Qué es m puntico? M puntico se llama la tasa de flujo másico, ¿sí? Es la tasa de flujo másico. Que esto significa, aquí les voy a poner la ecuación, es la masa sobre el tiempo. Es decir, que esto me va a dar kilogramos por segundo. Es cuántos kilogramos por segundo están fluyendo a lo largo de la tubería. Eso se llama tasa de flujo másico, ¿sí? Tasa de flujo másico es cuántos kilogramos están fluyendo por la tubería. Cuántos kilogramos por segundo, ¿sí? Entonces, si ustedes multiplican la ecuación por ese término, les va a quedar esto de acá. Entonces vean, todos estos tres términos, si ustedes la multiplican por m puntico, pues aquí va a quedar con el m puntico fuera con paréntesis, ¿cierto? Ahora, si ustedes multiplican este trabajo de la bomba por m puntico, les va a dar W mayúscula puntico. Entonces, ¿qué es lo que significa esto, muchachos? Vean pues. ¿Sí? Aquí les voy a aclarar esta parte para que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? Si ustedes recuerden que el W de la bomba
es igual a un W de la bomba mayúscula sobre la masa. Eso lo vimos anteriormente, de que la ecuación anterior, la ecuación de Bernoulli, era siempre sobre la masa. Esta es una W mayúscula. Esta W mayúscula se diferencia con la minúscula en que les voy a poner aquí, por favor, W minúscula se da es energía sobre masa. Es decir, que esto se da en joules sobre kilogramo. Mientras que el W mayúscula es energía. Esto es joules, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean una W minúscula, esta es una W minúscula, ¿sí? Esta W minúscula realmente es igual a un trabajo mayúscula sobre la masa. Por eso, si nosotros multiplicamos, miren pues, si nosotros multiplicamos M puntico por W de la bomba minúscula, esto es igual a M puntico por W mayúscula de la bomba sobre la masa, ¿sí? Y este M puntico, pues recordemos que M puntico es M sobre T, es masa sobre tiempo, ¿sí? Entonces aquí voy a utilizar el borrador para quitar este puntico lo voy a quitar y voy a poner que esto es M sobre T. Ojo pues, M sobre T. Y se cancela esta M con esta M. Por lo tanto, quedaría el trabajo mayúscula de la bomba sobre el tiempo. ¿Y esto qué nos da? Y esto nos da W mayúscula de la bomba, puntico. Este puntico significa que este es el que viene aquí, ¿sí? Este es el que viene acá, muchachos, ¿sí? Simplemente, ¿qué es? Esto es la potencia, ¿sí? Potencia de la bomba, ¿vean? Por eso dice en términos de potencia. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, ¿y por qué se hace todo esto de convertir la ecuación a alturas y a potencias? Porque usualmente para los dispositivos ellos se compran es en términos de potencia, es decir, una bomba se habla en términos de potencia, es decir, en términos de watts. ¿Cuántos vatios? ¿Cuántos vatios tiene la bomba? Entonces, por eso es que nosotros pasamos esta ecuación a términos de potencia, para que sea más fácil de trabajar, ¿sí? La mayoría de veces uno utiliza en términos de potencia, pero hay veces también que utiliza en términos de altura o en términos de energía, ¿sí? Dependiendo del problema. Muy bien. Este segundo término, si usted lo multiplica por la masa, por la tasa de flujo, o sea, por M puntico, pues le queda así, entre paréntesis, a la derecha, este. El trabajo de la turbina es lo mismo, simplemente aquí estaba minúscula, este es mayúscula con el puntico arriba, esto significa la potencia de la turbina. Y aquí va a ser lo mismo, la energía mecánica por unidad de masa, si usted la multiplica por la tasa de flujo másico, se le convierte en mayúscula, bien, se le convierte en mayúscula y queda con puntico. Entonces, en otras palabras, de aquí me van a salir unas ecuaciones, ¿sí? Voy a anotar las ecuaciones que salieron de aquí, las voy a anotar con otro color para que no se nos vayan a olvidar. Entonces, la primera ecuación es que el W puntico de la bomba es igual a multiplicar la tasa de flujo por la W minúscula de la bomba, ¿sí? Y esta W, recuerden que es mayúscula, ¿sí? Esta es la potencia de la bomba. Esta es la potencia de la bomba, es igual a la tasa de flujo por, eh, es igual a la tasa de flujo por la energía por unidad de masa de la bomba, ¿sí? Y aquí va a salir otra ecuación, que es esta, que la energía mecánica perdida es igual a M puntico por la energía minúscula de pérdida. Esta es
Ok, muchachos, básicamente tenemos eso. Entonces, esta es la ecuación, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a entender esta ecuación con este diagrama. Vamos a entender esta ecuación con este diagrama. Entonces, vean pues, muchachos. Así la vamos a entender de una forma mejor, ¿sí? Antes de utilizarla, esta ecuación general de la energía. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta ecuación, en este diagrama, vamos a suponer que hay un fluido. Entonces, en este fluido, muchachos, tenemos lo siguiente. Hay una energía mecánica que tiene el fluido, esta energía mecánica que tiene el fluido, ¿sí? Esta energía mecánica que entra al fluido, son estos tres términos, serían prácticamente estos tres, ¿sí? Estos tres términos. Estos están entrando al fluido, ¿sí? Entran, por eso la flecha está entrando, ¿sí? Ahora, este término que ustedes ven acá, este término que ustedes ven acá de la energía de la bomba también va a entrar. Este término sería este que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta altura de la bomba o energía de la bomba también está entrando, ¿sí? Entonces, y por eso también está simbolizado aquí arriba, ¿sí? Entonces están entrando, estas dos flechas entran. Por eso es la energía que entra. Esto es igual a ¿qué? A, primero, la energía mecánica que sale del fluido, la energía mecánica del fluido. Esto son estos tres términos que ustedes ven acá. Estos, ¿sí? Aquí tenemos también, muchachos, que hay una altura de turbina, que sería esta altura que ustedes ven acá. Esta altura que ustedes ven acá es la altura de turbina y esta altura de turbina es de salida. Entonces este término viene aquí. ¿Sí? Perfecto. Y las pérdidas de energía, estas pérdidas de energía que ustedes ven acá, más HL, este más HL es este que está aquí abajo. Entonces vean pues muchachos, la energía que entra, la energía que entra es toda esta altura. Ustedes pueden entender esta ecuación así, vean, toda esta altura más esta altura, pues me viene a dar toda esta altura que está aquí. Esta altura de acá a acá. Esta altura de acá a acá es esta ecuación, esta altura, más esta altura de acá. Es decir, esto más h, vean, esta ecuación más h, ¿sí? Es igual a qué? A esta altura, si ustedes se dan cuenta, esta altura de acá, ¿usted cómo la puede obtener? Usted la puede obtener con esta altura, que está aquí, más esta altura de acá y más esta altura de acá abajo. Es decir, que la suma de estas tres alturas es igual a la altura inicial, o sea, la suma de esta más esta más esta. Esa es una forma de entender la ecuación de la energía, de la ecuación general de la energía, que me dice que la energía mecánica de un fluido más la energía de la bomba es igual a la energía mecánica de salida del fluido más la energía producida en una turbina más las pérdidas energéticas en la tubería. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a pasar a algo, antes de resolver pues un ejercicio, vamos a pasar a lo que se llama el factor de corrección de la energía cinética, ¿sí? Entonces resulta que en los anteriores términos que ustedes vieron en la ecuación de Bernoulli, en estos términos, había un término que era velocidad al cuadrado sobre 2g. Este término que era velocidad al cuadrado sobre 2g, hay que modificarlo, muchachos. ¿Por qué hay que modificarlo? Hay que modificarlo con un factor de corrección de la energía cinética que se llama alfa. ¿Y por qué hay que corregirlo? Resulta que en el año 1700, más o menos en el año 1800, Coriolis, que fue un científico, un físico muy importante en esa época, mostró que la energía cinética de una línea de fluido eh, dada por velocidad al cuadrado sobre 2 no es la misma que la energía cinética real. Ojo, ¿sí? Es decir, la energía cinética real del fluido no es velocidad al cuadrado sobre 2. Y ustedes me preguntarán, profesor, ¿por qué? Entonces la respuesta es la siguiente. Porque resulta que esta velocidad al cuadrado sobre 2 es la velocidad
media, la velocidad promedio. Esta sería la velocidad promedio, ¿sí? Es la velocidad promedio. La velocidad promedio es simplemente coger estas velocidades y promediarlas, ¿cierto? Las velocidades que están en la tubería. Recuerden que en una tubería eh, la velocidad que está del fluido en las paredes es cero. Aquí la velocidad es cero, la velocidad del fluido. ¿Por qué la velocidad es cero? Porque como es viscoso y está en fricción con las paredes, aquí la velocidad es cero. Y aquí, en este punto, en una vena, por ejemplo, la velocidad es máxima, ¿sí? Es decir, siempre que ustedes tengan vasos sanguíneos como venas, arterias, etcétera, o también en cualquier tubería, las velocidades dentro de la tubería no es la misma velocidad, como ya lo habíamos visto anteriormente, sino que tiene un perfil de velocidades. Esto se llama un perfil de velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad promedio? Es cuando usted suma estas velocidades. Cuando usted las suma y las promedia, esa es la velocidad promedio de la tubería. Pero resulta que este término de la velocidad promedio hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque dice que el cuadrado de una suma, miren pues, el cuadrado de una suma no es igual a la suma de los cuadrados, ¿sí? En otras palabras, cuando usted tiene la energía cinética, que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, esta velocidad media, ¿sí? Esta velocidad media, que es la velocidad promedio, es diferente es diferente a coger las masas y coger las diferentes velocidades, las diferentes energías y sumarlas. Es decir, esto es diferente de velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más velocidad, masa por velocidad 2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Etcétera. Entonces, en otras palabras, la propiedad de la que estamos hablando es que el cuadrado de una suma no es lo mismo que la suma de los cuadrados. Es decir, el cuadrado de una suma es esto. Es, por ejemplo, b1 más b2 al cuadrado. Y esto es diferente a la suma de los cuadrados. Es diferente a b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. Entonces, por esta razón, muchachos, por esta razón, hay que entrar en un factor de corrección dentro de la ecuación general de la energía. Básicamente es porque al promediar este perfil de velocidades se comete un error eh, a sumar las energías individuales, ¿sí? Entonces, básicamente, este factor de corrección de energía, pues tiene esta ecuación que sería la energía cinética real sobre la energía cinética promedio, y esto se calcula con esta integral, ¿sí? Esta integral ya fue calculada por métodos computacionales y matemáticos, y como podemos leer aquí, por medio de usar ecuaciones para la variación de la velocidad con la distancia radial, se puede demostrar que el factor de corrección es, entonces, ojo, este es el factor de corrección que nos interesa. Ese factor de corrección, este factor de corrección, muchachos, es 2. Vale 2 si el flujo es laminar, ¿sí? Vale 2 si es laminar, ojo. Mucho cuidado, que este alfa es igual a 2 si el flujo es laminar, ¿sí? Si el flujo es laminar, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el flujo es laminar si el número de Reynolds, ¿sí? Si el número de Reynolds es menor que 2000. Si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo es laminar, ¿sí? Si el número de Reynolds es mayor a 4000, es turbulento. Entonces, siempre que el número de Reynolds, vamos a ver después cómo calcularlo, siempre que el número de Reynolds me dé menor que 2000, voy a utilizar este alfa igual a 2, ¿sí? Si el número de Reynolds me da mayor que 4000, ya se utiliza esto, vean. Miren lo que dice aquí abajo. Sus valores oscilan entre 1,04, que es este, entre 1,04 y 1,11 para un flujo turbulento. Es decir, que el alfa está más o menos entre, ojo, más o menos entre 1,04 y 1,11 cuando el número de Reynolds es mayor o igual que 4000, que es cuando tenemos el flujo turbulento, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, muchachos, que esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí?
Ahora les hago una claridad, muchachos. Muchas veces esta ecuación, eh, a esta ecuación no se le pone ese alfa. En muchos problemas que ustedes van a ver en los ejercicios no se les pone este alfa. ¿Por qué no se le pone? Porque mire que alfa, si alfa vale 1.04 o 1.1, realmente esto está muy cercano a 1. Entonces es lo mismo que usted no multiplicara nada por la velocidad al cuadrado sobre 2. Es decir que cuando uno tiene un flujo turbulento, este, eh, este término de alfa por velocidad al cuadrado sobre 2 es prácticamente velocidad al cuadrado sobre 2 cuando es flujo turbulento, pero no se cumple cuando es flujo laminar, ¿sí? Entonces quiero que tengan esto en cuenta. ¿Uno cómo sabe cuál utilizar? Pues el ejercicio nos va a decir, ¿sí? O podemos utilizar una aproximación. Muy bien. Entonces aquí está, muchachos. Cuando, como yo les había dicho, cuando los factores de, cuando este factor de corrección de la energía cinética se incluye, esta ecuación ya cambia. ¿Cómo cambia? Aquí, como ustedes pueden ver, aquí, en alfa 1 y en alfa 2, ¿sí? Estos son los factores de corrección de la energía cinética que ya sabemos que tienen un valor de 2 cuando es laminar o varían entre 1.04 y 1.11 cuando es flujo turbulento. Entonces, esta es la ecuación completa de Bernoulli, ¿sí? Esta es la ecuación completa, ¿sí? Esta es la ecuación completa de la energía, ¿sí? Ok, muchachos, ahora sí, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones biomédicas de esto? Bueno, realmente este tema, como ya nos estamos acercando a la realidad, ya no estamos suponiendo flujos ideales, ya nos estamos acercando a la realidad, y realmente este tema de la ecuación general de la energía tiene mucha aplicación en biomédica. Vamos a ver a lo largo de los temas que siguen, tiene bastante aplicación, pero principalmente hoy, digamos que les voy a hablar de esta. Como ustedes pueden ver en esta imagen, esto es un cuarto de cirugía, ¿sí? Entonces, en este cuarto, como ustedes pueden ver aquí, que es un cuarto de cirugía, aquí ustedes ven unos elementos en la parte de arriba, ¿sí? Ven unos elementos en la parte de arriba que son este y este. No sé si logran ver, muchachos, este término aquí, esta figura y esta figura acá. Entonces, en este caso, estos son ventiladores eh, que hay para la cirugía. ¿Por qué? Porque hay veces se necesitan condiciones de temperatura específicas en la cirugía y también se necesita un aire limpio, un aire que esté circulando, ¿sí? Entonces, usualmente los cuartos de cirugía es bueno que tengan unos ventiladores. Entonces, esta es una aplicación muy importante que nosotros tenemos a nivel biomédico de este tema. Sin embargo, vuelvo y les digo, hay muchas otras aplicaciones cuando estamos diseñando aparatos de biomédica que mueven fluidos a lo largo de una línea, a lo largo de una tubería, ¿sí? Pero básicamente esa es la aplicación que les quería mostrar hoy porque tiene que ver con el ejemplo que vamos a resolver, con el ejercicio, ¿sí? Vamos a ir viendo aplicaciones de este tema en las próximas sesiones. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a leerlo, ¿sí? Miren pues, dice, un ventilador debe ser seleccionado, ¿sí? Para enfriar el aire en un hospital, en un tanque de un hospital de 9.600 centímetros cúbicos, ¿sí? Este 9.600 centímetros cúbicos, ¿qué será, muchachos? Es el volumen. El volumen es 9.600 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar este ventilador para enfriar el tanque de un hospital y la capacidad de ese tanque es 9.600 centímetros cúbicos. Cada segundo, vean pues muchachos, cada segundo. Siempre que ustedes les digan cada segundo, entonces, ¿qué significa esto? Que el tiempo es un segundo, ¿sí? El tiempo que es el dato de un segundo, ¿sí? Y este sería el volumen. Bueno, muy bien. Dice, un hueco de 5 centímetros de diámetro es localizado en la salida del ventilador. Es decir, aquí en la salida del ventilador, en esta, tenemos un diámetro de 5 centímetros. De 5 centímetros, ¿sí? Entonces, este diámetro de 5 centímetros
es el que está aquí, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Básicamente es este diámetro que ustedes ven aquí, esta abertura. Tiene un diámetro de 5 centímetros, ¿sí? Diámetro 2. Entonces, este es el diámetro. Dice, la eficiencia del ventilador es 30%. Ojo, ojo que aquí viene algo muy importante que es un término que se llama la eficiencia. La eficiencia es el 30%. Y la eficiencia se denota con esta letra griega que es 0.3. Esta letra griega que significa la eficiencia, significa que este ventilador no está trabajando al 100% de eficiencia, sino al 30%. Está trabajando no al 100, sino al 30%. Quiere decir que la energía eléctrica que consume este ventilador, del 100% de la energía eléctrica que consume, solamente el 30% se emplea en ventilar o en mover el aire. Ustedes me preguntarán, profesor, ¿y qué pasa con el otro 70%? El otro 70% se pierde en calor, se pierde en movimiento de los imanes, etc. ¿Sí? Y me están diciendo determinar el batiaje del ventilador, o sea, determinar el batiaje, o sea, la potencia del ventilador, ¿sí? O sea, que aquí me están preguntando el batiaje, siempre que ustedes les pregunten batiaje, es el W mayúscula con el puntico, esto es la potencia, ¿sí? Esto es lo mismo que la potencia, ¿sí? Es lo mismo que la potencia. Entonces, este batiaje, muchachos, es lo que nos están preguntando. Este es el de la bomba. ¿Sí? Este es el que están preguntando. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí, bueno, aquí tenemos esta ecuación y lo que tenemos que comenzar a hacer, muchachos, es comenzar a mirar qué términos se cancelan, es decir, qué términos valen cero. Esta es la ecuación general de la energía y esta ecuación general de la energía la estoy utilizando en la ecuación en términos de potencia, ¿sí? Entonces aquí viene algo muy importante, ¿sí? Y es que esta ecuación es la ecuación en términos de potencia. Ojo, que no se les va a olvidar, ¿sí? Es la ecuación en términos de potencia. ¿Por qué en términos de potencia? Pues porque me están preguntando la potencia de un dispositivo. Si me preguntaran las pérdidas por altura de un dispositivo, sería la ecuación de altura. Entonces, por eso aquí vamos a utilizar la ecuación de potencia. Esta ecuación de potencia lo que tenemos que mirar es primero cuáles son las consideraciones que vamos a tomar. Entonces, lo primero que vamos a tomar es lo siguiente, muchachos. Miren que tanto en la entrada como en la salida estamos en la atmósfera. Aquí está la atmósfera y esto es atmósfera. Entonces este ventilador que se está utilizando en ese hospital, el aire que está entrando está en la atmósfera y el que está saliendo está en la atmósfera. ¿Qué es lo que significa si el aire está en la atmósfera y si aquí el aire también está en la atmósfera? Pues lo que significa es que la presión 1 es igual a 0 y la presión 2 también es igual a 0. Porque están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Siempre que esté abierto a la atmósfera, la presión manométrica es 0, ¿sí? Entonces, en este caso, todo este término se va a cancelar. Todo este término de acá y este término de aquí. ¿Sí? Listo. Esto es la primera suposición que vamos a tomar. Muchachos, aquí viene otra consideración importante. Si ven que aquí el área es mucho mayor. Esta área, el área 1, es mucho mayor que el área 2. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el viento está aquí, el viento está aquí entrando, en cambio la salida tiene un diámetro de 5 centímetros. ¿Sí? La salida tiene un diámetro de 5 centímetros. En cambio, el aire aquí está entrando de una forma, con un área mayor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que como el área 1 es mucho mayor que el área 2, entonces lo que nosotros podemos decir es que la velocidad 1 es 0. Es decir, la velocidad del aire aquí en la entrada es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque el área es mucho mayor. Recuerden según la ecuación de continuidad. Si ustedes recuerdan la ecuación de continuidad, entre más área, menos velocidad. Entonces vamos a hacer la suposición de que es 0. Pero entonces me preguntarán, profesor, entonces ¿cuándo uno sabe si la toma o no? Pues si ustedes les llegan a dar el área de esto, pues entonces ahí no la desprecian. Si les llegan a dar el área, entonces no vale 0. Pero como aquí no nos la dan, la aproximación que vamos a tomar es que el área es muy grande. Por lo tanto, este término, todo este término, se va a cancelar y va a dar 0. ¿Sí? Ahora, muchachos, este ventilador está horizontal, o sea, está ubicado a un mismo nivel. Entonces, como está ubicado a un mismo nivel, ojo, como está ubicado a un mismo nivel, entonces
como está ubicado al mismo nivel, entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí en este caso, la Z1 va a ser igual a la Z2. O sea, la altura 1 es igual a la altura 2. La altura de este punto 1 es igual a la altura de este punto 2. Entonces, por lo tanto, la vamos a cancelar también. Se cancela y se cancela. ¿Sí? Bueno, realmente no es que valga cero, sino que se cancela, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta ahí. No es que valga cero, sino que se cancela, o sea que es el mismo término a ambos lados. Bien, esta potencia de la bomba es la potencia, aquí en este caso no sería una bomba, sino que sería un ventilador, ¿sí? Pero un ventilador prácticamente lo mismo que una bomba. Una bomba usualmente funciona es para líquidos, pero un ventilador usualmente es para empujar el aire, ¿sí? Listo, muchachos. En esta ecuación, miren otra cosa, me dicen turbina, aquí no hay ninguna turbina porque no me están diciendo que hay turbinas. Entonces aquí este vale cero. Y tienen que leer el enunciado a ver si hay pérdidas por fricción. Miren que el enunciado en ninguna parte me dicen que hay pérdidas por fricción. Entonces, como no hay pérdidas por fricción, este término de pérdidas también vale cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta ecuación en qué se me convierte, muchachos, esta ecuación se me convierte en lo siguiente. Se me convierte en que la potencia del ventilador, la potencia del ventilador, que sería este término que ustedes ven acá, ¿sí? Esta W grande punto, es igual a ¿qué? Es igual a M puntico, por alfa 2, por alfa 2, al cuadrado, la velocidad sobre 2, ¿sí? Ok, muchachos, entonces ahora miremos. Esta es la ecuación y vamos a reemplazar. Entonces, antes de reemplazar, la pregunta es, tenemos esta masa, tenemos este flujo de masa, o sea, tenemos los kilogramos por segundo. No, la respuesta es que no los tenemos. No tenemos los kilogramos por segundo. Entonces aquí tenemos que utilizar una ecuación para hallar los kilogramos por segundo, ¿sí? Entonces para eso les voy a mostrar cuáles son las ecuaciones que ustedes podrían utilizar, que se pueden utilizar para hacer este cálculo, ¿sí? Entonces hay una ecuación, muchachos, que es bien importante, es bueno que ustedes la tengan en cuenta, y esa ecuación dice lo siguiente. Dice que la masa puntico, la masa puntico es igual a la densidad por el caudal. M puntico es igual a la densidad por el caudal. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar, ¿sí? Esta ecuación que no se nos vaya a olvidar, por favor. Entonces, es igual a la densidad por el caudal. ¿La densidad cuánto es? Pues la densidad del aire, ahí obviamente se la tienen que dar, pero la densidad del aire es 1,2, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Y el caudal no lo tenemos. Entonces, hay una ecuación del caudal. El caudal, que es C, es igual a área por velocidad. Entonces, este es el caudal, que es área por velocidad, muchachos. Esta es la otra ecuación. Entonces, vean pues, vamos a hallar primero el caudal. Cuando hallemos el caudal, entonces lo que vamos a hacer es hallar la M puntico, ¿sí? Entonces, vean pues, muchachos. Algo importante es que el caudal, para hallar el caudal, necesitamos esta ecuación. Puede ser o con esta ecuación o también puede ser con esta ecuación. Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Esta es la otra ecuación del caudal, ¿sí? Ok, muchachos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas dos ecuaciones utilizo? Entonces, pues mire los datos. ¿Tengo el área? Pues como tengo el diámetro, sí tengo el área, pero no tengo la velocidad. Entonces, utilizo la segunda. ¿Por qué utilizo la segunda? Porque miren que si tengo este volumen, si lo tengo aquí, vean, este volumen es este. Tengo el volumen y tengo el tiempo, ¿sí? Aquí. Entonces yo puedo hallar el caudal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el caudal es igual a ¿qué? Es igual al volumen, que es 9.600 centímetros cúbicos
9.600 centímetros cúbicos sobre el tiempo que sería un segundo, ¿sí? Y este caudal nos da 9.600 centímetros cúbicos por segundo. Ahora, esto hay que pasarlo, esto hay que convertirlo. ¿Cómo lo convertimos? Muchachos, recordemos algo. Recordemos que centímetro y metro. Recordemos que un metro tiene ¿cuántos? Tiene 100 centímetros. Entonces, esto lo elevo al cubo, ¿sí? Y al cubo. Por lo tanto, el caudal es igual a, entonces, si nosotros hacemos esta operación, aquí nos van a dar 6 ceros, aquí hay 2 ceros, es decir que tenemos 4 ceros abajo, o sea que esto sería 96 por 10 a la menos 4. 96 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Este sería nuestro caudal, muchachos. Vean este. Este sería nuestro caudal. Muy bien. Entonces ya con este caudal, pues reemplacemos aquí en la ecuación del m puntico. Entonces la ecuación del m puntico, si reemplazamos el caudal, le vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Reemplacemos aquí este caudal aquí, reemplacémoslo aquí. Entonces esto nos quedaría así, m puntico sería igual a la densidad, que la densidad ¿cuánto es? 1,2, ¿cierto? Que es kilogramo sobre metro cúbico, sobre, por 96 por 10 a la menos 4, ¿sí? Metros cúbicos sobre segundo. Y esto nos da que el m puntico nos da, vamos a hacer la operación aquí rápidamente. Yo voy a hacer la operación aquí rápidamente. Y esto nos quedaría 1.2 por 96. Ok. Y esto lo vamos a multiplicar por 10 a la menos 4. Eso nos da 0,01152 kilogramo sobre segundo. Esta es la tasa másica o el flujo másico. Este es el flujo másico, muchachos. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos el flujo másico, o sea, ya tenemos este. Ahora, el alfa, ese alfa, ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿y cuánto es el alfa? Usualmente para ventiladores, se toma que el alfa es un flujo turbulento. Es decir, que el alfa nosotros lo podemos tomar como 1.1, ¿sí? Aproximadamente. Ok, entonces ya tenemos el alfa también porque es un flujo turbulento para ventiladores y ahora sigue la velocidad. Entonces, la velocidad, para hallar la velocidad, miren cómo se hace, muchachos. La velocidad pues es con esta ecuación del caudal, ¿sí? La velocidad yo la puedo calcular diciendo que es el caudal sobre el área, ¿sí? O sea que yo la puedo calcular así, diciendo que es el caudal sobre el área. ¿Y el área qué es? El área de este círculo de salida, el área, porque es la velocidad 2. Es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado